Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por este nuevo día, ¿verdad? Estoy contento porque hoy nos visita mi hermana Miriam, ¿sí? Algunos ya la conocen, ¿verdad? Gracias a Dios. Bien, hermanos, pues gracias a Dios también por los pastores, ¿verdad? Que están en, en Singapur, ¿verdad? Sigamos orando por ellos. Ya pronto vendrán, ¿verdad? Ya él y yo lo veo que ya se va componiendo su semblante, ¿verdad? Bien, pues qué bueno, gracias a Dios, hermanos. Bendiciones. Sí, perdón. ¿Es la primera vez que viene? ¿Cómo te llamas, hermano? Marta, bienvenida. También está con nosotros Marco. Gracias a Dios. Marco viene de San Luis Potosí. Sí, lo conocimos ahí en la explanada de la villa este jueves y miren, gloria a Dios, ya está aquí, ¿verdad? También en su momento mi hermano Leo, a través de mi hermana, familia de mi hermana Angie, ¿verdad? Y hermanos, esa es la tarea del cristiano, ¿verdad? Seguir hablando de Jesús, ¿sí? Bien, esta mañana, hermanos, vamos a orar. Yo le voy a pedir al Señor Jesús, hermanos, que sea Él quien me ayude, su Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, esta mañana te doy gracias por la oportunidad que me das nuevamente de hablar de ti, Señor. Padre, gracias por lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Y te pido que sea tu Espíritu Santo y no yo, Señor. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hace 15 días yo les compartía, ¿verdad?, de que Dios hablaba de que tenía que entregar a plenitud mi corazón. ¿Sí recuerdan, verdad? Bien, estaba viendo un pasaje y de alguna manera le decía, ok, Dios, sí, tengo que entregar mi corazón. Yo siempre le he preguntado a Dios, hermanos, sí, porque a veces me cuesta entender la palabra. Pedro decía que había algunas cosas que difíciles de entender, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios, cuando vienes a Dios, Dios te ayuda, ¿sí? Y te hace comprender o entender el pasaje bíblico. Y entonces yo siempre le he dicho a Dios, Señor, como los niños de kinder, explícamelo con palitos y bolitas, ¿sí? Así explícamelo. Y Dios lo ha hecho. Muchas de las cosas que no comprendo, no entiendo, Dios me explica de una manera tan sencilla que yo digo, sí, cierto, Dios, ¿verdad? Y entonces, hermanos, hoy vamos a la Biblia, al libro de Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. Dios me mostraba este pasaje y ¿ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor, mas alabes en esto en el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mas alabes en esto en el que se hubiere de alabar, de entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Fíjense, yo no entendía esto y parece tan sencillo, ¿verdad? Que dice que esa es una de las formas en las cuales si Dios dice que si te vas a gloriar por el dinero que tienes, esto no es suficiente, ¿sí? O por lo sabio que tú seas, esto no es suficiente. Vamos ahí a Jeremías otra vez, Jeremías 9. El 23 dice, ¿lo tenemos? Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto, el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Y yo decía, bueno, Dios, ok, sé que muchos de nosotros a veces no te conocemos,
¿sí? Yo les he compartido en algunas ocasiones de que muchos de nosotros solo teníamos información de Dios, ¿sí? Y conocer es algo muy diferente. Y esto también es, por ejemplo, yo sé que a algunos Dios les ha dado la oportunidad, ¿verdad? Pero al menos a mí todavía. Yo tengo información de Francia, ¿sí me explico? Pero no la conozco. Tengo información de Singapur, pero no conozco Singapur, ¿sí? Sin embargo, Eli y Ernesto y ahora su familia ya no tan solo tienen información, ¿ya qué? Ya lo conocen. O sea, entonces información y conocer es algo muy diferente, ¿sí me explico? Entonces Dios dice, si te vas a lavar, no te laves en lo que tú tienes o lo que tú sabes, sino alábate en que me conoces, pero además que me entiendes. Y yo digo, ¿cómo Dios? Tenemos que conocer, pero además entenderte. Y yo les digo, no entiendo esto. Y entonces Dios me llevó. ¿Cuántos aquí les gusta el fútbol? Bueno, los hombres principalmente, ¿verdad? Y pues sobre todo cuando juega el mejor equipo de México, el Guadalajara, ¿no? ¿Verdad? El América no, ¿sí? Bueno, también, ¿sí? Y entonces, normalmente, pues, lo que es el juego, pues está el portero, los defensas, los medios y los delanteros, que son los que hacen los goles, ¿sí? Pero en el juego llegan personas de diferentes lugares, algunos son del país y llegan otros, pero no conocen su forma de jugar, ¿sí? Se conocen en el momento, no, pues si juega bien y todo, pero a medida que se van conociendo, se van entendiendo en el juego. Esto es algo que solamente se lo da en la medida en que se van conociendo. Dice, ya me di cuenta, él juega más del lado derecho que del lado izquierdo. Entonces, cuando yo dé pases para gol, lo tengo que dar del lado derecho porque sé que ahí va a estar él. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, se conocieron, pero también se están entendiendo, porque cuando juegan, muchos se van sobre el que trae el balón, pero él sabe que va a dar un pase del lado derecho porque ahí va a estar el goleador, el que mete los goles, ¿verdad? Y entonces no tan solo se están conociendo, se están entendiendo cómo juega. Ya se conocen y hacen una dupla. Y por eso muchos jugadores se vuelven famosos, sí, porque meten goles, pero también hay personas que son los que les pasan el balón. Y por eso cuando llegan a jugar en otro equipo, como que no meten goles porque hay alguien que les falta, ¿sí? Y entonces, hermanos, Dios me mostraba esto. Así es como tú me conoces y como tú también me entiendes, ¿sí? Muchos de nosotros, hermanos, a veces podríamos decir que ya empezamos a conocer de Dios, pero no lo entendemos. No sabemos realmente qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y en ese entonces, este pasaje de Jeremías, Dios se lo está diciendo a través del profeta a su pueblo. Su pueblo, hermanos, se había olvidado de Dios. Decía conocerlo, pero no lo entendía. Vamos ahí a Jeremías 9:12. Mire por qué lo dice. Jeremías 9:12. Fíjese, hasta lo dice. ¿Ya lo tenemos? Dice, ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién hablo la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase? Y dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Fíjense,
Dios les dice, ¿habrá algún entendido? O sea, no tan solo que me conozca, sino que me entienda. Las cosas que están viniendo es porque no atendieron mi ley, no obedecieron mi ley, no hicieron caso. Hermanos, ¿qué estamos viviendo? El mundo y México se ha olvidado de Dios. Y muchos de nosotros, aunque ya conocemos de Dios, hermanos, nos estamos olvidando de su ley. Casi no leemos la palabra de Dios, casi no oramos. Y entonces, ¿cómo queremos que las cosas caminen bien si nosotros mismos, la casa que busca de Dios, no estamos atendiendo o entendiendo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? ¿Sí me estoy explicando? Miren, en el libro de Job, es más, vamos a Job 1. Un hombre que cuando aquí habla quizá en nuestro tiempo, en nuestro contexto, como uno de nosotros. Vamos ahí al 1, Job 1, verso 1. ¿Ya lo tenemos? Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado ¿qué? Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense, era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Está hablando de una persona que realmente tenía buenos principios de Dios. Un hombre recto, perfecto, dice, temeroso, es decir, tenía temor de Dios, respetaba a Dios y se apartaba del mal. Este era Job. Y todos sabemos lo que aconteció a Job, ¿no? Todo lo que le vino. Y era un hombre perfecto, era un hombre recto, pero quiero decirles algo. Como primer punto, hermanos, nosotros podemos conocer de Dios y podemos estar siguiendo sus caminos, pero no conocerlo y además no entenderlo. Vamos al capítulo 42 de Job. Miren por qué les digo esto. Ahí en Job 42, Dios habla a la vida de Job después de todo lo que le acontece, porque Job, de alguna manera, ustedes pueden leer el Salmo 41, cómo después de todo lo malo que le sucede a Job, hermanos, está lo mejor que viene a su vida, que él habla con Dios, que él conoce a Dios. Y miren lo que dice el 4, 42:4, ¿ya lo tenemos? Dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ya aquí él está diciendo, ahora quiero que me enseñes. ¿De oídas qué? Te había oído, mas ahora mis ojos ¿qué? Te ven. Entonces, hermanos, aquí Job está diciendo, ¿sabes qué? Antes yo te conocía de oídas. Muchos de nosotros a veces hemos conocido de Dios por lo que hemos escuchado de nuestros papás, de nuestros abuelos, tatarabuelos, y solamente tenemos esa información de Dios. Job tenía una información, en cierta manera, fue inculcado quizá por sus padres, pero lo hacía, o muchas veces lo hacemos mecánicamente, pero nunca hemos tenido un verdadero encuentro con Dios. ¿Sabes que los hombres de Dios, hermanos, se forman solos? ¿Sí? Por ejemplo, muchos tenemos tutores o que nos disipulan, que nos enseñan, pero ¿sabes cuándo va a ser tu verdadero crecimiento? Cuando tú estés solo con Dios. Los verdaderos hombres, mujeres, hombres, cuando pasan tiempo con Dios, ahí tienes tú tu encuentro con Dios. Cuando te apartas, ¿sí? Cuando tú y Dios
tienen ese encuentro. Y por eso Job decía, de oídas te conocía. Y muchos conocíamos a Dios de oídas, ¿sí? Habíamos escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Y fue lo mejor que pudo haber recibido Job después de todo lo que pasó, hermanos. Ver a Dios, platicar con Dios. Entonces el verdadero hombre como género, mujer-hombre, tiene de verdad ese entendimiento cuando viene para con Dios, cuando conoce y entiende a Dios. Y entonces él decía, ¿sabes qué, Dios? Voy a permanecer callado, ya no hablaré, tú enséñame, tú indícame qué voy a hacer. Y entonces, hermanos, es lo que a nosotros nos falta muchas veces, ¿verdad? Para poder entender a Dios, para poder, sí conocemos en parte, pero quizá no lo entendemos. Y por eso nosotros, a pesar de que conocemos de Dios, que nos decimos cristianos, muchas veces nosotros tomamos malas decisiones. ¿Sí me explico? Aún como pastores, como líderes, nosotros podemos pensar que Dios está hablando a nuestras vidas y tomar decisiones y decir, Dios, aquí está todo mi plan, ¿qué voy a hacer? Te pido tu bendición. Y quizá Dios me diga, es que yo no te pedí eso. Yo quiero que hagas lo que yo quiero explicarte o quiero decirte. Y entonces, hermanos, a veces como cristianos nos falta entender a Dios y conocer a Dios. Vamos a Juan 17:3. Muchos de nosotros, hermanos, antes de venir a Dios, pues no lo conocíamos, ¿sí? ¿Cuándo nosotros, o por qué tenemos que conocer a Dios? Juan 17:3 lo tenemos. Y esta es la vida eterna, ¿qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En otras palabras, conocer a Dios es la clave para tener una vida eterna. En la medida que tú conoces a Dios, ¿sí? Que tú lo conoces, por eso dice, alábense en esto, en entenderme y conocerme. Y entonces, porque esa es la vida eterna, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cuándo empieza la vida eterna? Cuando conocemos a Dios, cuando empezamos a platicar con Dios. ¿Sí me estoy explicando? Esa es la vida eterna, cuando conocemos de Dios, cuando conocemos a Dios. Entonces, una de las formas de poder entender esto, hermanos, vamos al libro de Juan 4. No voy a hablar acerca de todo el acontecimiento de la mujer samaritana, pero quiero que tomar unas partes de lo que Jesús habla con ella. Para poder seguir entendiendo este pasaje. Vamos a Juan 4, ya lo tenemos. Todos hemos escuchado acerca de la mujer samaritana, ¿verdad? Dice el 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, como el mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero enfatizando este versículo, si conocieras, es decir, que la mujer samaritana no conocía a Dios. Dice, si conocieras, es decir, si tú conocieras a Dios, tú entenderías,
¿sí? Cuando conocemos, entendemos. Entonces dice, tú ahora no lo entiendes porque no me conoces. Si conocieras quién es el que te pide agua, él te daría agua. Pero como no me conoces, no entiendes. Entonces muchos de nosotros, hermanos, a veces vamos a decir, pues sí, soy cristiano, pero no estoy entendiendo. No estoy entendiendo lo que Dios quiere hablar a mi vida, lo que Dios quiere decir a mi vida. Y entonces es un complemento. Y entonces le digo, wow, Dios, o sea que te tengo que conocer, sí, pero también te tengo que entender. ¿Cuántos matrimonios después de pasar 50, 100 años juntos dicen, no sé qué me pasa, pero todavía no te entiendo? ¿No? ¿No les ha pasado? Todavía no te entiendo. ¿Cuántos años ya llevamos juntos? 100 años. ¿No? Y todavía no te entiendo, ¿verdad? Bueno, les estoy diciendo que algunos van a llegar a 100 años. Sí, algunos. Ya lo que quisiera es tirar la toalla, ¿verdad? No, hermanos, es bonito todo. Todo es bonito. De todo hay, ¿verdad? De todo hay, ¿verdad? Hay ratos buenos, ratos malos, pero es bonito el matrimonio, ¿sí o no? ¿Verdad? Bueno, dice, entonces, hermanos, dice, Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién te pide el agua, tú vas a entender lo que yo te estoy pidiendo, pero como no me conoces, no me entiendes. Y entonces, hermanos, la mujer samaritana empieza a platicar con él, vamos a seguir leyendo. Y le dijo la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Fíjense, tenía conocimiento de las cosas de Dios, de las cosas bíblicas, tenía información, porque dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? O sea, sí había escuchado, sí había escuchado. Y luego le dice, y respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió a la mujer, dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Dios discernía, Dios discierne, ¿verdad? Dios sabe lo que pasa en nuestros corazones. Y dice, porque 5 maridos has tenido, dice, wow, hasta el número me dice, ¿verdad? Y el que ahora tienes, o sea, ya no eran 5, ya era más 1, 6. Tampoco es tu marido. Y dice, ¿cómo sabe mi vida? Y le dijo a la mujer, Señor, me parece que eres profeta, porque me estás diciendo todo lo que ha pasado con mi vida. Me conoces. Dios sí te conoce. Y nosotros no conocemos muchas veces a Dios. Dios sabe todo de ti. Dice que Él desde lejos conoce tus pensamientos. Él sabe todo de ti, hermano. ¿Sí? Dios sí sabe, Dios sí te conoce y sabe cómo caminamos y la vida que llevamos. Y nosotros muchas veces no conocemos a Dios. Y miren lo que le sigue diciendo Dios. Y dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres te adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Entonces, o sea, tenía información, dice, ok Dios, pero mis padres dicen que es aquí y los judíos que es en Jerusalén. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde se va a adorar a Dios? Sí tenía información de Dios, sí tenía información, pero no lo conocía. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. ¿A quién? Al Padre. Ni en este monte ni en Jerusalén. ¿Dónde es donde se debe de adorar a Dios? Si no es en el monte donde estaba en Samaria ni en Jerusalén, ¿dónde se debe de adorar a Dios? ¿En dónde?
en nuestros corazones. Ahí es donde ahora Jesús le está diciendo, mira mujer, va a venir el tiempo en el que ni va a ser aquí en este monte, ni en Jerusalén, sino en el corazón de los hombres. Ahí se va a adorar a Dios, porque ahí lo vas a conocer. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, hermanos, muchos sabemos de lo que es adoración, ¿verdad? Somos expertos y decimos, no, pues vamos a entonar una alabanza de esas de ritmo, ¿verdad? Y vamos a una de más tranquilita, o cuando nos disponemos a venir a la iglesia, vámonos porque quiero ir temprano a la adoración. Quiero decirte algo, hermanos, esto no es totalmente adoración. Esto es una parte de la adoración, esto no es en sí adoración. ¿Qué es entonces adoración? Porque dice, va a haber un tiempo en el que tú vas a adorar a Dios no en los lugares, sino en tu corazón. Y luego, ¿qué más le dice Dios? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, ¿qué? Adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca ¿qué? Que le adoren. A ver, vamos a empezar a estudiar, ¿sí? Vamos a entender, porque muchas veces leemos de corrido y no entendemos. Tenemos que hacer pausa. Fíjense lo que le dice Jesús. La hora viene y es cuando ¿qué? Los verdaderos ¿qué? Ahora, si dice, si vean que antes de adoradores, ¿cuál es la palabra que está? Verdaderos. O sea que Jesús le está diciendo que si hay verdaderos adoradores, también hay ¿qué? Falsos adoradores o no verdaderos. Dice, cuando tú se busca que verdaderos adoradores le adoren. O sea, está dando a entender entonces Jesús que puede haber personas que no somos verdaderos adoradores. Si no, en todo caso hubiera dicho, cuando Dios busca que le adoremos, ¿verdad? Que haya adoradores. Dijo, no, que haya verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando Dios dice en espíritu, ¿cómo se da esto? Aquí ya está diciendo Dios, como punto 2, que para adorar a Dios no tan solo es alabarlo como venimos y entonamos cantos. Dice que para ser un verdadero adorador tiene que ser ¿qué? En el espíritu. ¿Sí me estoy explicando? Vamos a Romanos 8, del 8 al 9, para poder entender este tema. Para entender qué es de verdad un adorador cuando ya conocemos a Dios. De hecho, si ustedes leen Romanos 8, habla de lo espiritual, dice, ¿ya lo tenemos? Y los que viven según la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís, ¿qué? Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿cuál es la condición para ser un verdadero adorador? Tener el Espíritu de Dios en nosotros. Ese es un verdadero adorador. Cuando nosotros venimos a Cristo y entregamos nuestras vidas, nos hemos convertido en ese adorador. Porque ahora lo hacemos no por tradición, no en automático, no por un protocolo, sino porque ahora el Espíritu de Dios está ¿dónde? En mi corazón. Y entonces esa es la condición cuando Jesús dice, los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu, es decir, solo los que han entregado su vida o corazón a Dios tienen el Espíritu de Dios. Esa es la condición. La mujer samaritana no tenía el Espíritu de Dios. No había entregado su vida a Dios y por lo tanto no lo conocía. Y dijo, mira mujer,
No va a ser en cualquier lugar donde ya vas a adorar a Dios, sino cuando el Espíritu de Dios mora en tu vida, mora en tu corazón, entonces ahí va a ser la verdadera adoración. Pero no tan solo le dice en espíritu, también le dice ¿qué? Y en verdad. ¿Y qué es verdad? Vamos a Juan 14:6. Juan 14. (14:6). Ya lo tenemos. Jesús le dijo ¿qué? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? Los verdaderos adoradores son aquellos que han entregado su vida a Jesús, pero también tienen que tener un conocimiento de que la verdad es Cristo, de que tienen que tener a Jesús en su vida, porque el único camino para llegar y adorar al Padre es a través de Jesús. Por eso dice en espíritu y en verdad, esos son los verdaderos adoradores. Cuando estás adorando a Dios en el espíritu porque ya lo tienes, y en verdad porque dice Jesús, yo soy el camino y la verdad es Jesucristo. Cuando tú conoces a Jesús, hermanos, entonces tú conoces a Jesús, lo entiendes y te conviertes en un verdadero adorador. Por eso tienes que conocerlo y por eso tienes que entenderlo. ¿Sí me estoy explicando? Hermanos, esto es la adoración. Entonces, ahora sí vienes y alabas a Dios y glorificas a Dios porque el Espíritu de Dios mora en ti. Y porque sabes que tienes la verdad y la verdad es Jesucristo. Amén. Y por eso dice, y me conocerán. Si te vas a alabar de que tus riquezas te han bendecido, o de que si eres muy valiente, ¿verdad? O que eres muy inteligente, muy sabio, mejor alábate en que conoces a Dios y lo entiendes. ¿Sí me estoy explicando? Esto es lo que es realmente conocer y entender a Dios. Y Jesús le dice, sí, pero me tienen que adorar en espíritu y en verdad. Y estos son los verdaderos adoradores. ¿Sí? Hace unos días veía a un chico que, hermanos, él traía como una bandeja, una charola. De un lado traía la Biblia y del otro lado traía unos cosméticos. Y empezaba a evangelizar de esta manera y dije, wow, qué bonita forma, lo voy a compartir, digo, voy a aplicarlo donde evangelizo. Y iba a las personas, a las chicas principalmente, y le decía, ¿cuál prefieres, la Biblia o los cosméticos? Y decía, no, pues los cosméticos. Y se quedaban con los cosméticos. Iba con otra persona y le decía, hola, mira, traigo una Biblia y traigo unos cosméticos, ¿qué prefieres? No, pues los cosméticos. Y así con varias chicas fue. Y hubo una que hasta le dijo, ¿qué prefieres? Y dice, no, pues obvio, los cosméticos. ¿La Biblia para qué? Y es más, ninguna chica aceptó la Biblia. Él se fue con su Biblia, menos los cosméticos. Y luego él hace una reflexión, va a un panteón y empieza a gritar, ¿alguien de aquí se trajo sus cosméticos? Y gritaba otra vez, ¿alguien de aquí se trajo sus cosméticos? Qué triste, ¿verdad? Que a veces embellecemos el exterior, pero no el interior, porque no conocemos a Dios. No lo entendemos. Y yo dije, sí, es cierto. A veces el ser humano, hermanos, prefiere las cosas exteriores para embellecer lo exterior, pero no para embellecer lo interior, que es la palabra de Dios. Tarde que temprano vamos a morir. ¿Sí? Es más, hasta en algunos panteones les ponen como tipo epitafio, ¿no? Así, en mi pueblo, allá en Veracruz, en el panteón municipal, hasta le pusieron, orad por los que vinieron, por los que se fueron, porque ellos ayer vinieron. ¿Sí? Fui a
a Ciudad del Carmen en Tabasco y decía, el último paseo, así, de logo. Yo digo, wow, hasta le ponen nombres. Decía una persona, dice, fíjese que en mi pueblo, él comentaba, no sé si han dado cuenta, dice que en algunos lugares no tan solo está el panteón, también están los bares y las cantinas frente del panteón. Y dice que uno le pusieron como logo al bar, a la cantina. Aquí se disfruta mejor que allá enfrente. Y los del panteón se percataron y le pusieron, aquí yacen los que ayer estaban enfrente. ¿Sí? Dice, aquí yacen los que ayer estaban enfrente. Y es cierto, hermanos, a veces así pasa con nuestras vidas. No conocemos a Dios, no lo entendemos. Cuando un día vamos a estar en ese lugar, y así como dice, aquí se disfruta, ¿verdad? Mejor que allá enfrente. Sí, pero un día va a llegar ese día en que vamos a estar todos los que estaban enfrente. ¿Sí? Hermanos, tenemos que entender y conocer a Dios. Y dice, y si te vas a alabar, alábate en conocerme y entenderme. Y entonces, hermanos, yo sé que hay personas que han sido entendidos, han sido realmente, ustedes saben que hace unos días, esta semana, murió un hombre de Dios, Wayne Myers, no sé si algunos escucharon de él. Un hombre, fíjense cuántos años duró, 102 años. Aún a esta edad, él predicaba todavía, hermanos. Ya no podía estar de pie, pero estaba en una silla de ruedas, hablando y predicando de Dios. Este hombre estuvo en la Segunda Guerra Mundial, anduvo en los barcos allá cuando luchaban los americanos con los japoneses. Después de que regresó, él se vino a México y él empezó a compartir la palabra de Dios porque él fue un hombre entendido, de hablar la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios. Y tú lo veías y era un hombre, hermanos, un hombre de Dios. O sea, cuando tú lo decías, no, mis respetos, es un hombre que de verdad está buscando de Dios. Él no tenía que decirlo, tú lo veías. Y murió apenas, hermanos, estos días y yo dije, wow, aún hay hombres que de verdad han entendido, han conocido de Dios de tal manera que han entregado su corazón, hermanos. Lo aman de verdad. Y sabes, yo lo que deseo en estos días es que nosotros entendamos y conozcamos más de Dios, porque la iglesia en el mundo y en México no estamos conociendo y entendiendo a Dios. Decimos o tenemos información, así como la samaritana, ¿sí? Solamente tenía información, sí tenía información porque sabía que había lugares de adoración, hablaba de adoración, pero no podía adorar porque no conocía a Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces hemos escuchado hablar de Dios? Sí, muchos a veces venimos por los problemas, por las necesidades y buscamos de Dios para ayuda y en su momento se resuelven las cosas y después nos olvidamos de Dios porque solo había una necesidad, una ayuda para ese problema, pero no quisimos conocer y entender a Dios. ¿Sí? Y eso a muchos nos ha pasado, que hemos venido, nos hemos apartado y así estamos. Hasta que entendemos realmente lo que Dios quiere para nuestras vidas, hermanos, es como permanecemos. Quizá vengas de lejos, dices tú, no me importa venir de lejos, yo lo que quiero es buscar más de Dios, quiero conocer, quiero entender los planes de Dios en mi vida, ¿sí? Porque ya lo conozco, pero ahora quiero entender lo que Dios quiere para conmigo. Amén. Hermanos, si aquí hay alguno que quiere conocer o que aún no conoce de Dios o conoce a Dios y quiere entenderlo, levanta tu mano ahí donde estás. Dile, Señor, yo no te conozco. He vivido en la religiosidad o en la religión. ¿Alguien de aquí quiere conocer a Dios, entregarle su vida a Dios sin compromiso? Solamente de querer venir a Dios, de conocerlo, decir, Dios, he caminado en mi sabiduría como ser humano, en mi valentía,
quizá en mis riquezas, pero no en conocerte y entenderte. ¿Alguien de aquí? Levanta tu mano, no te dé pena. ¿Sí? Si tú quieres conocer a Dios, decirle: Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero entenderte más. ¿Sí? Ponte de pie si tú deseas conocer más de Dios, si tú deseas entender a Dios, hermanos. Se dice: alábate en esto, en que me conozcas, en que me entiendas. Amén. Ahí donde estás, si tú no conoces de Dios, el día de hoy, pon tu mano en tu corazón. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que no te conozco, que solo de oídas te conozco, pero el día de hoy yo te entrego mi corazón. Señor, yo quiero conocerte y quiero entenderte, los planes que tienes para mi vida. Señor Jesús, perdona mis pecados, porque por no conocerte los he cometido como la mujer samaritana. Me he apartado de ti y he hecho lo que he querido con mi vida. Perdón, Dios, pero ahora yo te entrego mi corazón y te pido por favor entenderte para saber buscar tu palabra, buscarte en oración y poder saber qué es lo que tienes para con mi vida, Señor. Perdóname en el nombre de Jesús. Yo te abro las puertas de mi corazón y te entrego mi vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Dios. Queremos exaltarte, queremos adorarte en espíritu y en verdad, entendiendo ahora por qué en espíritu. Porque solo los que han entregado su vida a Jesús entienden esto. Padre, bendito Dios. Eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Señor, en esta mañana queremos darte gracias porque tú deseas que te conozcamos más y te entendamos, Dios. Padre, ayúdanos, por favor,
porque a veces nos falta buscar más de ti, nos falta conocerte más de ti. Como Job a veces somos, Señor. Ministramos y decimos buscar tu rostro, pero no te conocemos, Dios. Permite que nuestro espíritu, Señor, ahora que hemos entregado nuestro ser a ti, nos lleve a buscar cada día más de ti, Señor, sabiendo que tú eres real, que tú estás vivo, Señor, y que el camino para llegar a ti es a través de la verdad, a través de Jesús, Señor. Y queremos ser esos verdaderos adoradores, que te busquemos en espíritu y en verdad, Señor. Padre, porque es la única forma en la cual podemos venir a ti, conocerte y entenderte, Dios, como ese Dios de misericordia, de justicia. Padre, te damos gracias en esta mañana y te pido que seas con cada uno de mis hermanos y nos motives a buscar cada día más de ti en tu palabra, porque tu pueblo dice que se perdió porque no buscó tus estatutos, no buscó tu palabra, Señor, y no te encontró. Padre, te lo pido por favor, ayuda a cada uno de mis hermanos a buscarte más, a mí principalmente, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sí.